Bueno, primero que todo, muchas gracias, vicepresidente, por aceptar esta entrevista para la Radio Pública Argentina. Tenemos muchos temas, obviamente, que nos interesa conversar con usted. Venimos en estos días siguiendo la campaña en Bolivia y lo que se está discutiendo, y la primera pregunta que surge es: ¿qué diferencia esta campaña y este momento, después de 10 años de gobierno, varias elecciones ya en el medio? ¿Cómo piensan lo que tienen que proponer después de tanto tiempo ya en gobierno? Bueno, en primer lugar agradecer que usted haya venido desde Argentina, desde Buenos Aires, a realizar esta entrevista para hacer conocer lo que pensamos allá en el pueblo argentino y a los residentes bolivianos. Mire, esta campaña se diferencia de las anteriores dos, tres, es decir, las que se han dado el año 2002, 2005 y 2009, en que para entonces había una dualidad propositiva, si usted quiere. Había una polarización de proyectos, de economía, de Estado y de sociedad. Radicalmente distintos. Unos que propugnaban abiertamente, cínicamente, continuar con el modelo neoliberal de privatizaciones, de subordinación a Estados Unidos. Y el otro proyecto que emergió desde los sectores indígenas, campesinos, luego obreros, vecinos, intelectuales, académicos, de un modelo post-neoliberal, ¿no?, de transición. Estas dos propuestas se confrontaron a lo largo de esta última década. Y entonces la campaña era mucho más intensa, con muchos más riesgos, con mayor polarización discursiva. Nosotros asumimos nuestro rol de como si estuviéramos en el último piso, como si estuviéramos en el sótano y hay que subir paso a paso, grada a grada, hasta llegar a la terraza. Los opositores neoliberales vergonzantes, digámoslo así, no reivindican abiertamente el regreso al neoliberalismo, porque si lo hicieran, seguramente ni sus hijos votarían por ellos. Porque aquí hablar de neoliberalismo es hablar como de algo, como hablar del Parque Jurásico, algo que pertenece a décadas pasadas. Y entonces lo que ha sucedido con la propuesta opositora, que se ha enmarcado, digámoslo así, en el horizonte de época que yo le denomino. El horizonte de época es el del proceso de cambio, del modelo post-neoliberal. Economía plural, autonomía, gobierno indígena. Pues los opositores, para tener algo de vigencia, no están cuestionando el modelo vigente. También sería suicida, con semejante éxito económico, ponerlo en duda. Entonces lo que hacen es decir, bueno, yo voy a dejar todo tal como está, pero lo voy a hacer mejor. Yo voy a dejar tal las cosas, pero voy a aumentar un bonito más por acá. Es decir, son propuestas de maquillaje. Y eso disminuye la intensidad de la campaña, la confrontación, pero a la vez muestra el derrumbe intelectual, político y moral de la oposición, porque no ha sido capaz de postular algo alternativo. Han tenido 7 años, 8 años para gestar eso, no lo han hecho. Entonces sus propuestas son enanas, son, digamos, casi irrelevantes. Y arrastran gente básicamente porque la gente es, digamos, son el eco de del viejo núcleo ultraconservador, que nuevamente es gatillado, con otro lenguaje, pero nuevamente gatillado a hacer frente a los indios, que se han osado a tomar el palacio de gobierno por vía democrática. Entonces ese es su núcleo de arrastre.
el sector ultraconservador, que no va a cambiar hoy ni en 5, ni en 10, ni en 20, y está a la espera de cuando da un zarpazo. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento que tiene que ver con la estructura organizativa del MAS y del presidente Evo es su gran capacidad de renovación. Estar enraizado en los sectores sociales. Es tercera elección que nuevamente tenemos que reinventar el proyecto. La primera fase fue nacionalizar y ganar la constituyente. Sí. Listo. La segunda fase, distribución de la riqueza. Aplicación de la nueva constitución. Expansión económica. Y la tercera fase ahora la hemos vuelto a relanzar con 4 pilares. Bolivia, centro energético del continente. Industrializar los recursos naturales, gas, petróleo, minerales, alimentación. 3, economía del conocimiento. Hacer grandes inversiones desde el colegio hasta la universidad para comenzar a mutar la forma de aprendizaje escolar universitario hacia la priorización del conocimiento, la tecnología, áreas técnicas, áreas científicas. Y el cuarto es Bolivia exportador de materias primas, de alimentos para el mundo. Entonces son 4 pilares que enriquecen el proyecto del 2005, que no lo vimos con estas características, que enriquecen lo que dijimos en el 2009. Entonces usted tiene un partido que permanentemente se reinventa, se reactualiza. Y usted tiene una oposición que tuvo 8 años para pensar algo y se quedó ahí con la simple repetición de la melancolía de los buenos tiempos de los años 90 o simplemente con los retoques y los maquillajes superficiales de lo que hoy día está vigente. ¿Cómo articulan desde el Estado y desde el gobierno ese poder de decisión que se le da a los distintos sectores, teniendo movimientos sociales, pueblos originarios, sindicatos, corporaciones también que hay en el país? ¿Cómo es esa articulación de decisión en el rumbo del país? La sociedad boliviana es una sociedad muy compleja, muy fragmentada. Las regiones, que parecen como mundos aparte. Usted tiene clases sociales, como en cualquier parte del mundo, pero que cargan la raíz de la colonización y están atravesadas por prejuicios raciales. Y usted tiene naciones indígenas con derechos colectivos. Y tiene sistemas sociales, sistemas políticos, sistemas civilizatorios diferentes. Entonces aquí convive usted con una economía de caza y recolección, con la economía de la petroquímica en Tarija, con tecnología Samsung. Eso hablo de diferentes estructuras societales, diferentes civilizaciones que coexisten en el mismo territorio. Entonces, esto siempre ha llevado a tendencias centrífugas en Bolivia, contenidas por los momentos de cohesión interna. La guerra del Chaco, la muerte, 50.000 muertos, cohesión, unifica. En la desgracia, pero te unifica. El mundial, el líder mundial, aunque parezca curioso, son formas que cohesionan campo, ciudad, norte, sur, clases sociales, regiones, en torno a victorias simbólicas, victorias que elevan el sentido de pertenencia y de autodignificación de los bolivianos. Pero usted menciona a la revolución del 52, a su modo también, fue un momento articulador, se distribuyó tierras, se asignó derechos. Entonces son momentos muy específicos de la historia boliviana de cohesión.
Lo que ha pasado últimamente tiene que ver con uno de esos momentos extraordinarios de cohesión social, que yo diría que se sustenta en tres cosas, en tres pilares. El primer pilar, el excedente económico. No hay cohesión social sin excedente, o tiende a ser muy débil, la fórmula es muy clara. Hay procesos revolucionarios con bajo excedente, la revolución bolchevique, por ejemplo. Es un ejemplo, digamos, particular de bajo excedente, alta cohesión. Pero hay otras revoluciones que tienen bajo excedente y entonces muy débil cohesión. Quizás Allende sea un ejemplo de eso. Bolivia ha articulado un proceso revolucionario con alto excedente, con altos recursos económicos, fruto de una decisión política que es haber nacionalizado los recursos hidrocarburíferos, energéticos y parte de los mineros. Y entonces este es un elemento que ayuda a cohesionar, porque hay un proceso de redistribución de la riqueza, es decir, de nacionalización de la riqueza, es decir, de autoidentificación y de beneficio colectivo de lo que antes pertenecía a extranjeros. Ese es un elemento muy importante. Un segundo elemento tiene que ver con la capacidad de unificación temporal de los movimientos sociales. Por lo general, los movimientos sociales entran a actitudes locales y corporativas, pero en momentos extraordinarios fusionan y producen un tipo de energía nuclear social, digámoslo así, que es una energía propositiva, universalista. Eso ha pasado en Bolivia. La demanda por asamblea constituyente, por nacionalizar, no era la demanda de un sector para el sector, era la demanda de todos los sectores para todos los sectores. O sea, estos momentos de universalismo de las exigencias y de las reivindicaciones de los sectores sociales han creado también un espíritu de cuerpo nacional muy fuerte, muy fuerte. Y un empoderamiento terrible de la gente, que se siente digna, que se siente con derechos. Su presidente es como ellos. Y si eres presidente, ¿por qué no puedes ser ministro o canciller? Caminar por la calle con la misma hidalguía que cualquier otra persona. Y el tercer elemento de cohesión social es el presidente Evo. El carisma que ya se fue forjando del presidente a lo largo de su dirigencia sindical, pero que ya en gobierno ese carisma se ha consolidado, se ha articulado. Claro, es como ver pues la historia de 500 años andando, pero al revés. Es algo fantástico, algo que no lo puede encontrar cualquier momento, cualquier rato, con cualquier persona. Es la historia. Es la historia de la dominación rota y que ahora camina como gobierno, como orgullo colectivo, como insurgencia. Entonces, quizás eso es lo que cautiva a Evo ante la gente, no solamente ante los indígenas y campesinos, donde hay una fidelidad de sangre, de piel muy fuerte, sino hay gente de clase media, que no es indígena, pero ha absorbido los siglos del colonialismo, y cuando lo ve en Evo está ahí la apuesta a su reivindicación, ¿no?, ante la historia. Entonces, excedente, capacidad universalista de las organizaciones sociales y el liderazgo carismático de Evo, para mí serían los tres componentes que explican este gran momento de cohesión nacional que hay ahorita en Bolivia. ¿Y cuáles son los componentes del otro lado? Digo, los que impiden tal vez avanzar en cuestiones más rápido y que hay que posponerlas. Usted en su libro La potencia plebeya plantea en algún momento también que el Estado mismo tiene límites y sobre todo un Estado plurinacional como el boliviano. Digamos, ¿cuáles son los elementos del otro lado, con los que ustedes tienen que combatir y que les impiden tal vez avanzar más rápido en algunas cuestiones? Sí. Bueno, en el ámbito estrictamente administrativo, la burocracia infame que hay. La lógica del burócrata, ¿no?, que llega al trabajo a las 9,
sella y a las 6 menos 1 minuto está ya viendo cómo sale corriendo. Está bien, su derecho, también tiene que usar sus tiempos en otras cosas. Pero en un país que tiene que romper la miseria secular, yo no me imagino los alemanes después de la Guerra Mundial, la segunda, diciendo, bueno, me tengo que ir, ya no construyo el edificio. No, era. Esa es una época así de emergencia. Bolivia fue destruida, literalmente. Y ahora, ¿cómo levantarla? Pero claro, es un tema de mística, no es un tema de órdenes, es un tema de cómo uno transmite la mística. Pero eso es complicado en la burocracia. La otra es el lavarse las manos, ¿no? Hay un problema, hay que resolver ese problema, hay que hacer una pileta de agua. Está bien, es el objetivo. Y con el presidente Evo y yo, en persona, nos vamos, traemos los papeles y firmamos, y hacemos de mensajeros para que esté firmado y se contrate la empresa. Pero pasa por el director jurídico, el director administrativo, que está más preocupado de cómo se lava las manos, de cualquier tipo de responsabilidad, y cómo justifica el sello que le puso, y la tardanza de 3 meses en la oficina, cuando eso se arregla en 2 horas, en 3 horas. El Estado había sido así. Y claro, nosotros imprimimos voluntarismo, pero también tiene sus límites el voluntarismo, ¿no? Hoy tiene que venir acompañado de una otra lógica eficiente de la burocracia. No rentable, sino eficiente. Ese es un primer límite que hemos encontrado, que permanentemente lo vamos jalando y empujando, pero que a veces disminuye la velocidad de las acciones de uno. No se olvide que fuerza es igual a masa por aceleración. Y si te falta masa, pues multiplica la aceleración y vas a tener más fuerza. Así aprendimos al principio, ¿no? Y la segunda cosa, ya en lo estructural, ¿no? En lo programático, claro, uno quisiera dar pasos de construcción de bienes comunes, de relaciones de comunalidad más rápidas. Traemos una herencia indígena, campesina, de comunidad en pequeñito, no de comunidad en grande. Pero es una base, es una semilla. Esto para pensar el post-capitalismo. Usted no puede pensar siempre decir, nomás me voy a quedar con el post-neoliberalismo. Es una transición hacia el post-capitalismo, que será planetario, pero en el que cada país tiene que hacer su pequeño trabajo. Y nosotros nos amparamos en la raíz comunitaria de las comunidades indígenas, pero locales, fragmentadas. Y en las nuevas experiencias de asociatividad de trabajadores, de obreros, como se ven enfrentando problemas, o de vecinos en los barrios para resolver sus demandas y necesidades básicas. Usted tiene permanentemente una explosión de comunalidad local, fragmentada, y la intención del Estado es cómo potenciar eso. El Estado no puede crear comunidad, por definición es la antítesis de la comunidad, el Estado. Pero puede haber estados revolucionarios, gobierno de movimientos sociales, que cabalguen la contradicción. Democracia, concentración. Y puede haber estados que potencien, no que creen. La comunidad no la puede crear el Estado, la tiene que crear la sociedad. Pero el Estado puede facilitar, desbrozar el terreno, permitir que las cosas fluyan más rápidamente. Por ejemplo, hay compañeros del campo que producen mucha leche. ¿Por qué no para potenciar? Pero cada cual produce y lo vende a la empresa privada. Produce y lo vende a la empresa privada. ¿Por qué no una planta, la puede crear el Estado, no es mucha inversión, en la que la comunidad productora de leche se asocie y lleve su leche a esa planta, que va a ser su planta de ellos? Y puede destacar, puede perfilar formas de gestión comunal ya más ampliadas, ya no simplemente localistas, sino ampliadas. Hemos intentado eso muchas veces, 20, 30 empresas. Algunas funcionan, otras se detienen, y después de 1 año o 2 años las devuelven al Estado, porque no hubo buena gestión. Este es un tema. Para pensar el post-capitalismo, tiene que haber un proceso de automaduración, autoorganización de las propias sociedades, de obreros, de campesinos, de indígenas,
en el reforzamiento de estas formas comunitarias. Entonces, este es un límite. ¿Por qué no avanzan más rápido? Nos reclaman algunos compañeros. ¿Por qué no dan el paso ya al comunismo? Si el comunismo no se lo puede inventar desde el Estado. Están locos. No, el socialismo, el comunismo, el comunitarismo tiene que emerger de la acción creativa de las propias sociedades productivas. Y el Estado ayudará, reforzará, pero en un momento puede sustituir. No hay socialismo de Estado, no hay socialismo por decreto. O el socialismo es una obra de la sociedad, de las clases menesterosas, trabajadoras, o no es socialismo, es un remedio de socialismo. Entonces ahí hay un debate con algunos sectores más radicales que nos demandan cortes más rápidos. ¿Por qué no ya rompen con el imperialismo, con la división mundial del trabajo? ¿Por qué no haya comunismo? Como si un pequeño país de 10 millones de personas pudiera terminar con la división mundial del trabajo. Ese es un abuso que desconoce la historia y que deslinda responsabilidades de cada uno y de los pueblos del mundo. Bolivia hará su aporte. ¿Y cómo es la relación, mencionabas un rato la nacionalización de los hidrocarburos, cómo es la relación con las corporaciones, tanto nacionales como multinacionales, que siguen existiendo y obviamente tienen presencia en Bolivia e influyen en el proceso económico y en consecuencia en el proceso político? Tuvimos que ahí cortarles las alas. Claro, hace 10 años el sector petrolero, que es el que más dinero manejaba en Bolivia, tenía también sus formas de intervención política. Es más, algunos sectores petroleros financiaron a la derecha el año 2006, 2007, 2008. Por eso la medida primera que tomamos nosotros fue quitarles los recursos, ¿no? Nacionalizar primero la propiedad. La propiedad del gas y los ductos bajo tierra, encima de tierra, en cualquier lugar en que se encuentre. Somos propietarios nosotros. Segundo, nacionalizarlos. Y luego decirles, bueno, señores, esto es nuestro. Si quieren quedarse, es bajo estas condiciones. Ya no se quedan como propietarios, sino que se quedan como ofertantes de servicios. Si traen un capital, les reponemos su capital. Pero las máquinas son nuestras. Los ductos son nuestros. Ganancia, hay ganancia. En promedio, llamamos el government take del 10%. No, del 13%. Protestaron, cascabelearon, nos presionaron, mandaron a sus ministros de gobierno, nos siguen mirando un poco resentidos de vez en cuando. Pero esas fueron las reglas. Fue lo primero que hicimos. Fue una acción audaz, rápida, sin derecho a réplica. Algunas se fueron, no aceptaron este régimen. Y otras dijeron, bueno, a ver, estos bolivianitos capaz se caen pronto. Y otros dijeron, bueno, estos bolivianitos capaz se quedan mucho en el gobierno, entonces a ver qué puedo hacer como pequeño negocio. Antes de la ganancia se llevaban el 82%. Bolivia quedaba con el 18%. Ahora de la ganancia, en los campos en que están ellos, porque hay otros campos donde está solamente el Estado, los produce. Pero los campos donde están ellos, de la ganancia, el Estado se queda con 87% en promedio. Y las petroleras que vinieron a invertir se quedan con un 13% de las ganancias. Entonces, no es el paraíso como lo era antes, pero han encontrado un nicho de oportunidad y se han quedado algunas. Ese fue el régimen. Y en paralelo hemos ido potenciando a YPFB, para que YPFB vaya asumiendo otras tareas. Antes YPFB era una oficina de papeles viejos, era casi un museo. Hoy no, es una estructura productiva muy grande. Y es una de las empresas, creo que la 37 más grande del continente latinoamericano. Bolivia es un país muy pequeñito, pero que tenga la empresa 37 nos hace sentir bien, ¿no? Esa es la forma en cómo hemos reordenado la casa en el ámbito hidrocarburífero. ¿Qué les permitió, digamos, esa nacionalización? Digamos, ¿cuál es el país que usted encontró cuando asumió como vicepresidente? ¿Qué país tiene ahora? Y tal vez qué país sueña, ¿no? Para los próximos, por lo menos 5 años, de cara al próximo gobierno. Encontramos un país mendigo,
para pagar salarios teníamos que ir al Club de París, la reunión de todos los acreedores para ir a rogar 50 millones de dólares a cambio de privatizar alguna empresa. No pagamos nuestros aguinaldos con nuestra propia plata en fines de año nuevo o de Navidad. Para definir ministros había que preguntar a la embajada norteamericana si era ministro de gobierno o de defensa, embajada norteamericana. Si era ministro de desarrollo integral, o como le llaman, desarrollo o medio ambiente, o ministro de agricultura, había que preguntar a otro país europeo o a varios países europeos. En Bolivia los ministerios estaban segmentados por países extranjeros, porque aparte del salario que recibían, les daban un plus las embajadas. Digamos, usted ganaba 40.000 bolivianos por ser ministro, pero aparte la embajada le daba, de algún país europeo, que no voy a mencionar para no herir sentimientos, le daba 10.000 dólares más cada mes. Entonces cada embajada tenía su trecho de Estado. Usted no tenía Estado, tenía una caricatura de Estado aquí, vergonzoso. Entonces cuando entramos nosotros al gobierno, claro, se espantan el sector político conservador, tomamos la decisión de nacionalizar, y eso ha cambiado la vida económica de Bolivia y nos ha dado la base material de la soberanía política. Claro, uno entiende, si usted no puede pagar su salario, ¿para qué le sirve su antiimperialismo? Tiene que ir de rodillas pues a decir, señor, deme $1.000 para pagar el salario. Ah, pero si yo tengo plata para pagar mis salarios, no necesito ir de rodillas ante nadie y por lo tanto puedo tomar decisiones soberanas. Hay la soberanía como un hecho moral y hay la soberanía como base material, y eso es excedente económico, el dinero que tiene el Estado. Desde que hemos nacionalizado, la economía ha crecido de 8.500 millones de dólares, poquísimo en comparación a Argentina, que debe ser ni siquiera de una gobernación, a 32.000 millones de dólares, 4 veces más casi. No hay una experiencia así en América Latina de crecimiento tan rápido de la economía. El excedente se reinvierte, se ha internalizado. Y lo mismo hemos hecho con electricidad, con telecomunicaciones, con parte de la minería. O sea, hay un excedente que se internaliza. Si eso hay mejora en los precios internacionales, más dinero todavía. Y se genera una dinámica virtuosa. La gente tiene un poco más de plata porque se la redistribuye. La gente con más plata compra más alimento, compra más ropita. El pequeño productor tiene más dinámica económica, produce más y se genera este circuito virtuoso de que en Bolivia hoy, a pesar de nuestras carencias, la gente está feliz. Puede estar un poco más feliz, pero lo logrado hasta aquí habla de grandes saltos en 7 años. Es el país que hemos construido y el país que queremos construir sobre la base de gobierno indígena, gobierno de movimientos sociales, país soberano que toma decisiones sin consultar a ningún poder externo. Sobre esas 2 bases queremos construir 4 ejes, ¿no? El eje de industrializar materias primas. Desde que el virrey Toledo llegó aquí a Potosí, 1560 y algo, 68, nos hemos incorporado a la División Mundial del Trabajo como productor de materia prima. Ya, suficientes. Estamos invirtiendo mucho dinero para industrializar selectivamente. No se trata de llegar a la sustitución de importaciones de los años 50, que uno sustituía desde la aguja hasta el auto, no. Vamos a industrializar en las áreas selectivas donde tenemos oportunidades. El economista diría ventajas comparativas. Gas, litio, plomo, plata, zinc. Energía eléctrica, agua. Perdón, alimentos. Es un ámbito inicial. Esto luego puede dar otra dinámica. Cuando usted tiene ya industrializado el gas, sacan plásticos. Y viene una empresita y se lo hace vasos de plástico, y viene otra empresita y se lo hace bañadores de plástico, y viene otra empresita y hace parachoques de plástico duro para las movilidades. Y eso genera otra dinámica de industrialización en pequeño, privada y más diversa. Ese es el primer eje, industrializar.
industrializar, industrializar, para que de aquí a 5 años la proporción de materias primas respecto a productos semi-industrializados varíe notablemente. Por lo menos sea 50-50. Ahora es como 70-30, y no estamos contentos de eso. Luego, centro energético. Estamos produciendo gas que vendemos a Argentina, vendemos al Brasil, vamos a producir energía de sobra. Necesita Argentina energía, necesita Brasil energía, necesita Perú energía, necesita Paraguay energía. Entonces vamos a vender. Es una buena oportunidad para Bolivia. Estamos invirtiendo mucho en hidroeléctricas. Y el tercero es la ciudadela del conocimiento, la economía del conocimiento. Mucha inversión en la juventud y en la niñez para priorizar en ellos el conocimiento técnico, las habilidades técnicas, las habilidades científicas, para que de aquí a 5 o 10 años estemos vendiendo software al mundo, a todos los mercados del mundo, o repuestos o pequeñas componentes de lo que la tecnología contemporánea de consumo masivo requiere. Entonces, una fuerte inversión. Sabemos que los resultados no van a ser inmediatos. Nos planteamos como una década, por lo menos, de una fuerte inversión hasta comenzar a cosechar resultados del cerebro. Ese es el país que queremos ahora. Centro energético, economía del conocimiento, industrializar materias primas y producir muchos alimentos. Ustedes viven de alimentos, de la exportación de alimentos. Uruguay vive de la exportación de la ganadería. Paraguay de alimentos. Nosotros tenemos tierra para alimentos, tenemos minerales, tenemos gas y tenemos litio. Entonces, tenemos mejores condiciones para crecer más rápidamente y con una economía diversificada. Ese es lo que añoramos. Y por supuesto, más distribución de la riqueza, más igualdad, más empoderamiento de los humildes, más orgullo del colectivo de los bolivianos en el contexto internacional. ¿Le genera algún tipo de tensiones, digamos, estas decisiones a la hora de, por ejemplo, plantear una ciudad tecnológica como están planteando ahora en Cochabamba, si no me equivoco, con cuestiones que por ahí quedan pendientes y que les piden los pueblos originarios, las comunidades les dicen, como, tenemos que avanzar más por este lado y no en enviar un satélite? Digo, por poner un ejemplo burdo, pero decir, con lo que gastaríamos en el satélite podríamos hacer cloacas. Claro. Para hacer el ejemplo sencillo. ¿Cómo dar esa discusión entre tecnología, crecimiento económico, sustentabilidad, el vivir bien de las comunidades? ¿Cómo dar esa discusión? Porque en verdad hay recursos para ambas cosas. Y a la larga el recurso en algo que parece hasta exagerado para un pequeño país, a la larga eso repercute en el bienestar de las pequeñas comunidades. El satélite, por ejemplo. Claro, hemos visto un satélite elevándose al cielo. ¿Para qué es el satélite? No es para el internet de nosotros, no es para nuestro smartphone. No. Tenemos aquí cable, ¿cómo es? Fibra óptica, tecnología LTD, está bien para la ciudad. Pero el satélite le comunica a usted a la población rural. Todavía 30 al 35% de los bolivianos viven en el campo, alejados. Cuando usted sobrevuele, cuando se vaya hacia Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, la Amazonía, las distancias entre una población, o el Tibnis, una población de 15 familias, hasta la otra población, 3 días de camino, 4 días de canoa. Es un país, nuestro país es un país con una baja densidad demográfica, 10 millones, repartidos en 1.200.000 kilómetros cuadrados. Entonces, una de las más bajas densidades poblacionales de toda América Latina. Y eso hace que los servicios para llegar a la gente que vive en la Amazonía o que vive en el altiplano, en esos cerros nevados, no va a llegar ahí camino pavimentado ni en 20 ni en 30 años. Es muy costoso para 20 familias, para 10 familias. Pero puede llegar con servicios básicos. Puede llevarle su panel solar para que tenga telefonía
y que pueda contactarse a través del satélite gratuitamente con la ciudad de La Paz o con un familiar 30 kilómetros más allá. El satélite es para eso. Fue un gasto elevado, pero en el fondo quienes están siendo beneficiados son las propias comunidades, ¿no? ¿Había otros métodos más sencillos o menos costosos? Los hemos pensado y no hemos encontrado. Es llevar fibra óptica a cuanta comunidad uno tenga en el campo. Eso sí requeriría el costo de 10 satélites, no, ni siquiera de uno, por cómo está distribuida la gente, ¿no? Y hay que llevar los servicios básicos allí donde viva. Hay recursos para estos emprendimientos más grandes, pero también para industrialización, porque de ahí saldrá la plata para el agua potable, para la salud, para la escuela del niño en los lugares más alejados. Y hay recursos para ir resolviendo rápidamente las necesidades básicas. Le doy un dato. La extrema pobreza en Bolivia ha caído 20 puntos en 7 años. Todavía tenemos una elevada extrema pobreza, 18%. En América Latina bordea el 2%. Aquí es 18%. Pero cuando entramos al gobierno era 38%. La hemos bajado así abruptamente, como en un camino de precipicio. Y si mantenemos este ritmo, en 5 años llegamos a 8, a 6% de extrema pobreza, que ya es un parámetro latinoamericano decente. Y mejor si 0. Pero eso habla de la velocidad con la que estamos sustituyendo, otorgando servicios básicos y brindando oportunidades, especialmente a la gente más abandonada durante siglos por el Estado. ¿Cómo es los roles que tienen el presidente Evo y usted como vicepresidente? ¿Cómo es esa combinación de trabajo, viniendo los dos de dos sectores tan distintos, ¿no? ¿Cómo han trabajado esa relación y este trabajo en estos años? La confianza a prueba de fuego. Evo ha peleado con su clase, con su sector social, con su pueblo, para construir un nuevo sistema político donde los indígenas gobiernen. Y Álvaro ha peleado para que gente que no es igual a mí gobierne. Soy una especie de traidor a mi clase desde los 17 años. Y entonces, cuando nos encontramos con Evo, él sabe que mi máxima aspiración, por lo que entregaría todo, la vida incluido, es esto: indígenas gobernando Bolivia. Todos los vicepresidentes, por lo general, están a la espera de que les pase algo a los presidentes para asumir inmediatamente. Y la sospecha, entonces, consuetudinaria de los presidentes frente a sus vicepresidentes. Aquí ha sido. Que hay historias larguísimas de estos procesos de conspiración perpetua de vicepresidentes a presidentes. En mi caso no hay eso. No está definido. Es imposible. Es metafísicamente imposible. Porque yo estudié, entré a la cárcel, hice lo que tuve que hacer, me involucré en lucha armada, entré a la universidad para que los indígenas gobernaran. Entonces, esto sella una confianza absoluta, ¿no? Porque Álvaro no quiere nada. Con que un indígena gobierne Bolivia, yo ya alcancé la máxima aspiración como ser humano. Los demás ya son descuentos. Y que sea el mejor tu gobierno, por supuesto. Entonces, a partir de eso se ha creado una gran confianza. Trabajamos casi juntos 18 horas al día. Estamos en Palacio unos frente al otro 10 horas si es que él no viaja. Y cuando toca viajar, él está en un lugar, yo viajo a otro lugar, nos estamos reportando. Por día nos debemos llamar unas 7 veces. Parecemos ya obsesivos para informar cómo le está yendo o decir esto ha pasado o no ha pasado. E intentamos, tanto Evo como yo, tener el conocimiento en detalle de lo que pasa en el resto de los ministerios. Evo viaja más que yo. Entonces a mí me queda un poco más de tiempo para la parte administrativa, de los grandes proyectos de inversión, hacer el seguimiento. Las decisiones se toman con el presidente siempre.
en gabinete, pero luego la ejecución ya, yo me dedico un poco más de tiempo para la ejecución de las decisiones tomadas conjuntamente con el presidente. Hemos encontrado un método de trabajo del que podemos sentirnos satisfechos en estos 8 años. ¿Se acuerda la primera vez que lo conoció? Claro. Bueno, nosotros cuando yo estaba en el ejército guerrillero Tupac Katari, yo tenía 25 años. Evo tenía como 27, me lleva con 2 años. Ya era conocido Evo en el Chapare. Es más, una compañera nuestra en la clandestina se enamoró de él. Andaba nomás pensando, Evo. Y claro, comenzó a destacar como dirigente. Y éramos un pequeño núcleo conspirativo, muy pequeñito, pero ya siempre atentos a la actividad de Evo. Le estoy hablando del año 1987. No lo conocí yo, pero teníamos ya información de él, de su liderazgo que se iba construyendo en el Chapar. Luego yo entré a la cárcel, el 92, y saliendo de la cárcel el año 2000, trabajando con los compañeros fabriles en Cochabamba, y ya preparándose la resistencia a la privatización del agua. Ahí nos conocimos personalmente con Evo. Nos volvimos a encontrar en plena guerra del agua, él con su ejército de 6.000 cocaleros enfrentando a la policía, y yo solo, caminando y anotando y ayudando a redactar algún comunicado de la Coordinadora del Agua. Y luego después de eso ya las reuniones fueron más continuas, ¿no? Ya en La Paz, para tratar distintos temas. Él siempre nos pedía que lo apoyáramos en el tema de hidrocarburos, en el tema de los norteamericanos. Y ya desde el año 2000 comenzamos a cultivar una relación de amistad y de cercanía política, hasta que a él se le ocurrió la loca idea de proponerme como vicepresidente. Cosa que inicialmente rechacé, me reí. Yo nunca me había imaginado ser funcionario público. Yo era un conspirador, hasta que me maten. Y cuando me ofrecen, oye, vas a ser funcionario público, dije, no tienes alguien mejor. Yo no sirvo mucho para eso, Evo. Entonces me dijo, además le recomendé que fuera alguien de Santa Cruz. Te vamos a ayudar, Evo, vamos a buscar. Y no encontraron. Hasta que un día viene a decirme, mira, hemos buscado todo, Álvaro, y no hay nada. Y la gente dice que tú puedes ser. Yo le dije, haz un esfuerzo más. Y si todo te falla, Evo, si todo te falla, ya yo voy a estar ahí como la última opción, como la opción de repuesto, como el default que hablan. Y entonces así fue. Seguimos buscando, como no había alguien que generara confianza y contento en los compañeros de las organizaciones sociales. Pues me dijo y dije, bueno, ya, me comprometí contigo que si no encontrabas a nadie, pues yo te acompaño, entonces no te voy a decir no. Pero fue como unas 3 semanas de regateo en la búsqueda de que Evo consiguiera a alguien con mayor capacidad para la vicepresidencia. Recién mencionaba a los norteamericanos. ¿Cómo está la relación con Estados Unidos? ¿Cómo fue cambiando? Pero ¿cómo está hoy la relación con Estados Unidos? Están enfriadas, ¿no? No hemos roto relaciones, pero no tenemos embajadores. Esto a raíz de una actitud golpista que asumió el embajador el año 2008, en los momentos en que surgió un golpe de Estado a la cabeza de los en ese entonces prefectos, hoy gobernadores, que tomaron las instalaciones, en 4 departamentos, en 5 se tomaron y no permitían que el gobierno aterrizara. Tomaron instituciones, procedieron a matar a campesinos. Y el embajador norteamericano en esos días era el que los convocaba y los reunía secretamente, aquí en La Paz. Entonces nos enteramos de eso. Y el presidente Evo, sin pestaña, dijo, bueno, este señor se me va. Y en una reunión, en un acto en Palacio de Gobierno,
Dice, bueno, acabo de expulsar. Y curiosamente el embajador ese rato estaba reunido con el canciller. Y entonces le pasan un papelito al canciller. El presidente ha tomado la decisión de expulsar al embajador. Entonces el canciller le comunica: señor embajador, no hay nada más que decir. Lo acabamos de despedir. Lo hemos considerado persona no grata para los intereses bolivianos, que cuanto más antes se vaya mejor. Y desde entonces no tenemos embajadores. Hay los vínculos secundarios, ¿no?, de nuestras representaciones allí y acá. ¿Cuál es el problema? Nosotros no tenemos nada contra el pueblo norteamericano. Es más, estamos becando a bolivianos a universidades norteamericanas. Admiramos su ciencia, admiramos su tecnología, admiramos ciertas cosas que tienen. Ningún problema. Pero lo que no permitimos es de que decidan nuestro destino. Que vengan aquí a decirnos, bueno, usted tiene que entrar, usted tiene que salir, él será ministro, él será parlamentario. Eso no. Cuando han hecho eso, fuera. Era necesaria una medida muy fuerte, fue muy fuerte, riesgosa también, porque ellos no perdonan, ellos acumulan por décadas las palabras que uno dice. Lo que ahorita vamos a hablar va a estar aquí acumulado, le garantizo. No por usted, sino por el sistema que tienen de información. Todo. Acumulan todo lo que uno dice, lo que no dice. Y de aquí a 20 años le sacan a uno: pues usted dijo esto, usted hizo esto. Es un buen sistema de inteligencia. Con errores a veces, pero es un buen sistema de inteligencia. Envidiable en todo caso. Y es peligroso esa decisión, pero tenía que ver con la soberanía de nuestro país, con la dignidad. Nosotros no nos sentiríamos dignos de tomar una decisión consultando lo que dice el embajador norteamericano, si contra eso hemos protestado, si contra eso nos hemos rebelado, contra ese servilismo de los políticos frente a los embajadores. Es que hemos creado nuestra mística revolucionaria. Que nosotros lo volvamos a hacer es inconcebible, ¿no? Preferimos morirnos de hambre como vicepresidente, no como país, sino como vicepresidente, antes de que estemos ahí mendigando o aceptando que decidan nuestro destino. Cualquier país del mundo, en particular Estados Unidos, pero en general cualquier país del mundo.